Hola y bienvenido a Más que Rico. Hoy te enseño a hacer cóctel margarita. Sí, hoy vamos a hacer un clásico cóctel más. Para la elaboración de este cóctel vamos a utilizar tequila blanco en este caso, triple sec y zumo de limón recién exprimido. Con estos tres ingredientes ya tenemos el cóctel margarita clásico, pero a mí me gusta añadirle un poquito de azúcar también. En este caso, azúcar líquido o jarabe de azúcar. Existen muchas versiones acerca de la existencia de este cóctel, pero yo les voy a decir una de ellas. Y es que en el año 1936, en Tehuacán, México, el gerente del Hotel García Crespo, Dani Negrete, decidió hacer una bebida para su novia Margarita, ya que a esta le gustaba todo lo que bebía agregarle sal. Entonces él cogió el borde de una copa, por ejemplo esta, que es donde se sirve originalmente el margarita, y decidió ponerle por todo el borde zumo de limón y, como haremos luego, escarchó el borde de la copa en sal. Y bueno, los ingredientes que usó son los que ya conocemos, lo que luego se originó o se llegó a llamar margarita debido a su novia que se llamaba Margarita. Los ingredientes fueron el tequila, triple sec o contrao y el zumo de limón. Dicho esto, vamos a pasar a elaborar el cóctel. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como siempre, vamos a enfriar la copa. Le añadimos hielo a la copa para que vaya enfriando en lo que elaboramos el cóctel. Y dejamos que se enfríe. Próximo paso. En la coctelera añadimos 2 onzas de tequila. Puede ser tequila reposado, pero yo prefiero el tequila blanco. Añadimos 2 onzas. Una onza de triple sec. Una onza de zumo de limón recién exprimido. Y en este caso yo le quiero añadir media onza o 15 mililitros de jarabe de azúcar para equilibrar un poco el sabor. Agregamos el hielo. Y mezclamos. Ahora, el próximo paso, obviamente le quitamos el hielo a la copa. ¿Y qué vamos a hacer? Pues cogemos un limón y mojamos el borde de la copa con el zumo para que se quede ese sabor impregnado. Y cogemos el plato con la sal y lo escarchamos un poquito, solo un poco para que no haya tanto exceso de sal. Luego le damos un golpecito a la copa y dejamos caer el exceso de sal. Ahora colamos el cóctel. Siempre que hacemos un cóctel con limón fresco, a mí me gusta hacer un doble cono para así no nos queden grumos. Por último, vamos a decorar con una media luna de limón y ya lo tenemos. Cóctel margarita con todo el borde con sal. Es un clásico. Espero que les guste. Cóctel margarita.